¡Hey! Espero que sigas muy bien. En esta ocasión quiero hablarte de los asesinos seriales más infames de toda la historia. Probablemente conozcas a más de uno, aún así quiero darte detalles de sus crímenes, sus palabras y la forma en la que aterrorizaron al mundo en alguna ocasión. Entonces, destapa esas palomitas o lo que tengas a la mano y acompáñanos a ver este episodio hasta el final. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, también conocido como el acosador nocturno o Night Stalker, aterrorizó a la comunidad californiana durante la segunda mitad de los 80s. Recibió este apodo porque durante las noches ingresaba a hogares que no estaban muy bien protegidos a través de las puertas o las ventanas. Ya estando dentro, procuraba eliminar rápidamente a la figura masculina del hogar y después procedía a cometer actos de violación o algunos otros crímenes innombrables con las mujeres. Un aspecto curioso del caso Ramírez, que demoró mucho su captura, es que rompía el molde de cualquier otro asesino en serie conocido hasta ese momento. Quiero decir que no tenía un perfil específico para seleccionar a sus víctimas, ni tampoco un modus operandi que fuera muy predecible. De acuerdo a evidencia forense, Ramírez podía ejecutar con sus propias manos, usando cuchillos, machetes, barretas o pistolas, dependiendo de lo que pareciera oportuno en el momento. El oficial Gil Carrillo fue uno de los principales detectives que trabajó en el caso Ramírez, y su trabajo en conjunto con el estado de California tuvo como resultado la aprehensión y el posterior juicio del acosador nocturno. En 1989 fue condenado a pena de muerte por sus crímenes, pero murió de cáncer en el hígado 23 años después, aún esperando su ejecución. Por supuesto, en esta lista de personajes infames no podría faltar Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee, quien, a diferencia de Ramírez, sí tenía predilección por un grupo particular, los hombres jóvenes. Pero, a pesar de que Dahmer era apodado caníbal por la práctica de consumir a sus víctimas después de asesinarlas, esto es solamente el inicio de la historia. El juicio de Dahmer fue muy bien documentado, y en él se hace mención de necrofilia, conservación de restos humanos y otras cosas que no podemos nombrar aquí. Otro aspecto a destacar de su caso es el de su salud mental, puesto que la defensa buscó utilizar el argumento de la locura para reducir un poco su sentencia. Pero la maniobra no resultó, porque a pesar de haber sido diagnosticado con trastorno de la personalidad limítrofe, esquizotípica y desorden psicótico, estaba lo suficientemente cuerdo para enfrentar los 15 cargos de homicidio que se le imputarían en ese juicio. Investigaciones más recientes dicen que el número es mucho más elevado. Finalmente, en 1992, Dahmer fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas por crímenes que cometió entre 1978 y 1991. Pero Dahmer no pasaría mucho tiempo tras las rejas, ya que poco después, en 1994, sería asesinado por otro prisionero de la Correccional de Columbia en Wisconsin. Richard Kuklinski, Iceman o el Hombre de Hielo, fue un asesino serial que realizaba ejecuciones para la mafia durante las décadas de los 70s y 80s. El apodo lo recibe de su naturaleza fría y calculadora, por supuesto, pero también de la forma extraordinaria en la que podía separar su vida personal de la profesional, si podemos llamarla así. Digo todo esto porque Kuklinski fue padre y esposo durante toda su carrera criminal, y su familia nunca tuvo la menor idea de lo que hacía, pues el Iceman podría salir en una noche de Navidad a matar y regresar a su casa con regalos. Por otra parte, siempre fue el elegido de la mafia porque realizaba su trabajo de forma eficiente y sin pasión. A medida que Kuklinski iba avanzando en su trabajo, empezó a desarrollar el gusto por jugar con sus víctimas. Él mismo nos cuenta en una entrevista cómo es que un hombre, poco antes de ser ejecutado, comienza a rezar. Kuklinski, al percatarse de esto, le dice: «Te voy a dar media hora para que responda a tu Dios, y si no lo hace, vas a morir». Kuklinski se aleja entonces de la escena y no regresa hasta que se agota el tiempo para ejecutar al hombre. Cuando la justicia por fin puso la mira sobre Kuklinski, utilizó a sus mejores agentes encubiertos para encontrar la forma de tenderle una trampa y finalmente ponerlo tras las rejas. Kuklinski murió de un infarto en 2006.
Tenía 70 años. John Wayne Gacy fue un asesino y delincuente sexual que fue acusado al menos de 33 crímenes. Sus víctimas eran hombres jóvenes, a quienes Gacy conocía cuando actuaba como payaso en funciones de caridad. El personaje que interpretaba se llamaba Pogo el Payaso o Patches the Clown, y es sin duda una razón más por la que el mundo los encuentra aterradores. Gacy ya había recibido una sentencia de 10 años en 1968 por la violación de un menor. Sin embargo, saldría 18 meses más tarde y cometería su primer asesinato en 1972. Sin embargo, la parte más aterradora de los crímenes de Gacy es el descubrimiento que harían las autoridades poco tiempo después de su captura. Y con esto me refiero a los restos de 26 personas que encontraron debajo de su casa, en distintos estados de descomposición. Se dice que Gacy atraía a jóvenes a su casa con la promesa de un empleo, para después drogarlos y facilitar todos sus crímenes. La captura de Gacy es otro aspecto extraño que debo mencionar, ya que poco después de su último crimen, se emborrachó y fue a confesarle todo a sus abogados. Gacy sería ejecutado en 1994 vía inyección letal y actualmente su cerebro es conservado por la ciencia para el estudio del comportamiento de los psicópatas. Pogo realmente fue un personaje bastante aterrador. Ted Bundy encabeza nuestra lista de hoy por ser el asesino serial más perverso de todos, aunque no a primera vista, ya que detrás de su buena apariencia, su carisma y sus habilidades sociales impecables, se esconde uno de los peores monstruos que hemos conocido en nuestros tiempos. Bundy explotaba todas estas cualidades para posar como una figura de autoridad o ganarse la confianza de sus víctimas, principalmente mujeres jóvenes. Es así como procedía a dejarlas inconscientes para después raptarlas y asesinarlas. Como muchos otros asesinos seriales, Bundy también sentía la necesidad de conservar una especie de trofeo para recordar a sus víctimas una vez que se deshacía de ellas. En su caso, las cabezas. Bundy sería capturado en 1978, donde finalmente confesaría a más de 30 asesinatos. Se dice que la cifra real es mucho más elevada. Sin embargo, la historia no termina aquí, ya que Bundy esperaba que esas mismas cualidades de carisma y elocuencia le sirvieran a la hora de ser enjuiciado, así que decidió representarse a él mismo, una acción que no tendría efecto alguno sobre el veredicto final y su condena a muerte. Bundy murió en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 y la cobertura mediática nos muestra cómo el mundo celebró el fin de este horrendo personaje. Acabas de ver el top de los asesinos seriales, parte 1. Nos vemos el siguiente capítulo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes y dale like al video si te gustó. Yo soy Carlos y nosotros somos EDC.